amor, a los que están enamorados, felicidad, a los que están. Creo que el amor a veces cuando lo buscas no aparece, cuando te toca viene solito, pero bueno, si te quedas sentado ahí contemplando el universo y no te mueves, tampoco viene. Entonces como que hay que hacer algo por la causa, dicen allá en mi tierra, ¿no? Entonces hay que salir a conocer gente, ¿verdad? Una de mis pacientes me dice, mire, es que yo no conozco a nadie. No hay manera de que yo conozca a nadie que me interese. Bueno, habría que ver si es que no aparece nadie o tú no estás interesada en nadie en este momento. Y jodidamente parece que era así. Vamos a presentar. Vamos a presentar, a seguir hablando aquí de los detonantes en psicopatología. Muy buenos días. Ya estamos espabilándonos. Vamos a Ya, espabilarnos un doctor, poco. buenos días. Ya estamos de pie. Eso, qué bueno. Eso, qué bueno. Cuesta trabajo después de un día de domingo espabilarse. Estamos hablando de los niños, de sus síntomas más comunes, ¿verdad? Recordar que esto es muy importante aquí en el campo de la psicopatología infantil. A grosso modo se dan cuenta que estos síntomas son de manera general, ¿verdad? Recordemos que el caso de la enuresis secundaria nocturna, el niño latino se orina hasta 5 años, pero ya si se empieza a orinar el niño latino un poco más, tipo 7, 8, 9, esto ya definitivamente es patológico y el niño ya amerita una intervención, ¿verdad? Sí. Eh, Otros síntomas comunes en niños son la masturbación, los miedos, el pegar a otros niños, las desobediencias, las vivencias con amigos imaginarios y algunos síntomas orgánicos como el vómito, las cefaleas, los dolores de barriga, la tartamudez pasajera. Vamos a hablar de pasajera. Quitemos esta coma de aquí, porque es la tartamudez pasajera. O sea, el niño comienza a tartamudear porque tiene algún problema, le da miedo a algún otro niño, y el retardo en el habla, ¿verdad? Que también puede ser por sobreprotección familiar. Ok. El valor y la expresión de los síntomas. El valor de un síntoma no depende de su frecuencia, sino de los criterios cualitativos como son la capacidad dinamógena o concomitante que posean, su especificidad, sus repercusiones y el peso que tenga en el conjunto de la personalidad. O sea, hay niños que son muy expresivos, mientras que hay otros niños que no. Otros síntomas. Vamos con otros síntomas que pueden ser síntomas cardinales. De Doctor, pronto una podemos, pregunta. sí, como no, voy contigo, espérame. Dime, Nancy. Cuando póngale, acabo de tenerme un caso donde la niña tiene 6 años y la mamá dice que que había perdido un embarazo de 3 bebecitos. Uy, Entonces le explicaron a la niña que pues eran 3 bebés y todo, que se fueron al cielo y que ya no están, etcétera, etcétera. Pero dice que la niña ahora le dice a ella, es que estoy jugando con mi hermanito, es que mi hermanita tal cosa, es que hasta qué punto es normal o será que la forma que se le explicaron no fue la correcta o qué procede ahí. bueno, parece ser que la forma en que se lo explicaron es una forma universal, ¿verdad? Que los niñitos no nacieron, se fueron al cielo.
una manera suave de decirle a un niño pequeño, ¿de qué edad me dijiste? 6 años. De 6 años, es un niño muy pequeño, que estos niños se murieron, ¿verdad? Creo que quedó con ella una angustia y la está desplazando a una fantasía de algo que no existe. Esto no necesariamente implica una psicosis, ¿ya? Ni Ok. implica que la niña perdió el contacto con la realidad, sino simplemente que se había hecho la idea de que mamá iba a tener esos hermanitos. Se hizo mucho la idea, o sea, tú preparas a un niño grande, por decirlo así, para la venida de los hermanos y de pronto se mueren. Imagínate, quieras o no, va a ser un shock, así le des la explicación más bonita del universo. ¿Me sigues, Nancy? Aunque tú le digas lo mejor que hubiera dicho y no sé quién juntos, no, al niño eso le va a chocar y la puede haber afectado al punto tal de desarrollar esa fantasía. Esa Pero o fantasía sea que debe es su forma de desaparecer. lidiar con eso, digamos. Sí, sí, pero es una fantasía patológica que es inventar un cuento de algo que no es. Pero esa fantasía debe descondicionarse o se debe ir desapareciendo en los próximos 2 meses. Si no ocurre así, esta niña es niña, ¿verdad? Sí, es una nena. Esta nena hay que llevarla con algún psicólogo para que el psicólogo intervenga, porque de pronto se puede quedar como una defensa de tipo psicótico, a pesar de no ser la niña una niña esquizofrénica, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces el Pero la periodo reacción, sería como 2 meses. sí, la reacción es una negación. Lo que está pasando aquí es una negación. Recuerden que los niños también tienen algunos mecanismos de defensa, ¿verdad? Y ya está empezando esto, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Ajá. Gracias, Ok, doctor. un poco esto, ¿verdad? Ok. Doctor, con Sí. los síntomas, ¿qué tanto puede llegar a influir un medicamento? No, no, nada demasiado fuerte, pero por ejemplo, que el niño Ok. sepa que cuando diga me duele la cabeza le van a dar una aspirina, me duele la pierna le ponen cofal o algo por el estilo, y eso se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Muy Es seguido. difícil, sí. Es difícil que un niño sea adicto a un medicamento. Por eso los niños que son medicados, como por ejemplo los niños con hiperquinesia, algunos niños que sí son medicados, ¿verdad? En el caso de un trastorno grave en niño, una esquizofrenia infantil, que es una cosa rara, pero que a veces se da y hay que medicarlo. Eh, el niño a veces, muy rara vez se hace adicto a un medicamento. Los adictos a los medicamentos somos los adultos. Y aunque no me gustan los medicamentos en niños, a veces más no son obligados, ¿verdad? Por ejemplo, desde tiempos inmemoriales a los niños hiperkinéticos, que son niños que empiezan a tener dificultades en aprendizaje, no tienen concentración, ¿verdad? Tienen trastorno de la atención. Esos niños tienen que ser medicados por lo menos durante un tiempo. No creo que hagan una adicción, pero debe ser bajo supervisión de un psiquiatra, aunque tú seas el psicólogo. No sé si esto es lo que me estabas preguntando. También está interesante, pero iba un poco más enfocado no es tampoco común en Guatemala que las personas se automediquen, ¿no? Y insisto, No, quizás un dolor de cabeza, la ya, respuesta de la madre es toma una aspirina, mijo. ya, Y eso se repita durante un año y casi que todos los meses y casi que una ya, vez a la semana, ¿no? ya. En ese caso pudiera crear algún tipo de adicción, pero como hábito. ¿Me entiendes lo que digo? Mm, Como hábito. La ¿qué? adicción lleva un hábito y lleva un químico asentado en el cerebro. Entonces el cerebro hace adicción a partir de los neurotransmisores que se van entrenando en esa sustancia. El cerebro se va enganchando con ese químico, ¿ya? Ajá. Pero en el caso de, por ejemplo, de una aspirina, es inocuo. Malo que sea un barbitúrico, un fenobarbital, por ejemplo, que sí puede ser adictivo, ¿ya?
Por ejemplo, me recordaste un caso hace años de una mamá que me trae un niño y me dice, él tiene 12 años, yo le sigo dando su fenobarbital. ¿Cómo así? Sí, lo diagnosticaron hace unos 6 años atrás, o sea, a los 5 años con un trastorno de TDAH, trastorno de la atención y hiperquinesia, cuando aquello era todo junto. Ajá, y usted le sigue dando medicamentos que le dieron hace 6 años atrás. O sea, disculpen, esto pasa mucho con las mamás. Y no es por atacar a las mamás, pero muchas mamás son dejadas. Y llevan al niño a un psicólogo o psiquiatra infantil y ya nunca más lo llevan y pasan 5, 8 años y le siguen dando lo mismo, muchachos. Y después llegan contigo y te dicen, no sé qué estaba haciendo mal. Haz la gran diablo. Señora, el psiquiatra le dijo que le llevara el niño durante todo ese año. ¿Me vas entendiendo, Minor? Sí, 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 sí. Señora, y usted trajo el niño, llevó el niño 2 meses y lo ha seguido medicando con lo mismo durante 6 años. Imagínate, Minor, cómo puede haber eso cambiado la personalidad de ese niño. Porque un Claro. medicamento suministrado durante años sí te cambia la personalidad. ¿Ya? Sí, Para más bien, o menos enfocado en para esa bien área. o para mal, tal vez el medicamento en su momento ayudó al niño y lo calmó. ¿Ya me entendiste? Ujú. Pero el medicamento tenía que ser suministrado durante un año. La señora se lo dio 6 años. Uf. ¿Qué crees que puede haber pasado hoy, pobre niño, no? ¿Cómo se trabaja con un caso de ese estilo? Obviamente hay que contactar con un psiquiatra. Los casos de TDAH tienes que hacer terapia conductual con ellos y ayudarte con que el psiquiatra lo medique. Porque a veces el psicólogo solo no alcanza aquí. Los niños son muy inquietos. Si son varones, peor. El varón es el triple inquieto que las chicas. Claro. Incluso esa hiperactividad que tiene se puede convertir en agresividad. Pero tumban cosas, se pelean, se sientan en la mesa, no atienden, porque tienen un problema grave de concentración. No es que tengan una discapacidad intelectual, ¿ya? Aquí me Entiendo. dice Nancy, ¿cada cuánto es recomendable el seguimiento con psiquiatra? A ver, yo mando con psiquiatra a los niños cuando ya no me queda, pero a remedio. Lo debe estar viendo durante el primer año, Nancy. En teoría, No, pero me refiero a que cuando, así como el caso que dijo Minor, que la señora no le dio el seguimiento y siguió por años, o sea, ¿cada cuánto es el mínimo, digamos? 2 veces al año, 1 vez al año, después de que le dejan ya te medicamento entendí. para darle seguimiento. Mínimo, mínimo 3 veces en 6 meses. Porque el niño puede cambiar mucho, ¿ya? Y el Claro, medicamento puede resolver el problema del niño en 3 meses. Pero si tú no lo llevas, tiende a ocurrir lo que estoy diciendo. Si tú eres mamá dejada, el medicamento se lo dan al niño durante toda la vida. Y ese es en los mejores casos. Hay en los peores casos que mamá le dio el medicamento al niño 2 meses y después vio que mejoró y ya más nunca se lo dio. Y esto es peor, porque esto pero o puede sea, entregar. vio una mejora y luego se lo quitó y el niño empeoró o Ah, cómo. así es, así es. Vio una mejora, o sea, el niño mejoró con el medicamento. Ella llegó a la conclusión de que ya no le hace falta y se lo quitó. También nos encontramos casos así. Las mamás que medican y después dejan de medicar a los hijos porque a ellas se les dio la gana. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Un caos con el niño, un caos. Y a veces estas mamás hacen esto con varios psiquiatras. Cuando te traen el niño te dicen, los psiquiatras que he visto no sirven para nada. Escuchen, todo esto ya lo escuché. Así, ¿y por qué? Pregunto yo. No, le mandé un medicamento, se lo di a mi hijo 3 meses y después ya se lo dejé de dar y se puso peor. Entonces, en el discurso de ellas está que definitivamente ella es la que lo hizo mal. Entonces, cuando se lo explicas, se te quedan viendo así con cara de,
Que no quiero estar aquí oyendo eso, ¿no? Porque qué jodido es que uno mete la pata y se lo estén diciendo en la cara, ¿no? Pero es pertinente cuando ustedes se encuentren un caso de esto, que se lo digan a la mamá. Señora, mire, usted no se enoje, pero yo quiero explicarle algo. Cuando un niño es medicado, la medicación no se la puede quitar el papá. Tiene que esperar que el médico se la retire. Y el médico retira un medicamento poco a poco, no de un tirón. ¿Saben qué pasa con ustedes, muchachos? Que ustedes tampoco llevan psicofarmacología porque lo quitaron del pensum. Entonces, todo este conocimiento les está faltando y lo están necesitando aquí, ¿verdad? Eh, no sé qué tanto sería bueno también que tuvieran un libro de psicofarmacología para psicólogos. Vamos a buscarlo, vamos a subírselo. Eh, Aunque yo no soy muy partidario de la medicación de niños, hay niños que tienen que ser medicados. No hay para dónde. Sobre todo los niños con TDAH, algunos niños con trastornos disociales, como vamos a ver más adelante, que se convierten en niños inaguantables en el colegio. No los quiere un colegio, no los quiere otro, no los quiere otro. Entonces este niño definitivamente tiene un trastorno aquí adentro, a nivel cerebral, que está provocando daños en la conducta, ¿verdad? ¿Ya? Creo que Doctor, una pregunta con respecto a sí, eso. sí, sí. No es conveniente, bueno, obviamente que eso no nos compete como psicólogos, tendría que ser un psiquiatra, pero no sería conveniente como estipular una especie como de contrato de responsabilidad con respecto a los medicamentos. Así de que el papá, al momento que se le Sí. administra al niño, es así como queda bajo su responsabilidad, esto tiene que llevar un seguimiento, o qué sé yo, Igual, ¿verdad? Una Nancy, cosa así igual, Nancy. responsable, ¿va? La O gente, sea, no igual, importa, Nancy. igual lo dejan así. Igual lo tiran por el caño, por no decir una expresión más dura. Oh, Igualmente la gente se desentiende de eso. Aunque tú le das a firmar lo que te dé la gana. Al final las mamás tienen uno, dos hijos, tres, llevaron a uno por eso, la mamá está anda loca con tres hijos, y tú sabes a lo que me refiero. La mamá ya no tiene tiempo, la mamá se enredó, la mamá tiene que preocuparse por uno, dos, tres. A la mamá en Guatemala le cae arriba de todo, la mamá le cae arriba la crianza de los hijos. Son muy pocos todavía los papás que comparten las tareas con las mamás y todo ese lío. Y entonces la mamá también está harta de tener que estar ahí ocupándose todo. Entonces yo entiendo, ¿no? La mamá me decía, imagínense, ellos son cuatro, yo vivo arriba de los cuatro, este es el mejor de todos, es el más grande, él tuvo TDAH, yo lo mediqué cuando tenía 5 años, un psiquiatra me lo mandó y yo le seguí dando lo mismo durante 5 años más. De pronto, tampoco te vas a poner a regañar a la pobre señora que ya está harta de estar trotando sola con los cuatro muchachos, ¿no? Pero sí decirle, mire, aquí lo que pasa es que usted se excedió y le siguió dando durante años un medicamento que no tocaba y lo sobremedicó. Y el niño está ahora que ya le pide a usted su medicamento porque ya a él le gusta estar como lo pone el medicamento. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, señora, ahora vamos otra vez con psiquiatra, usted le va a hacer el cuento y el médico lo va a ir retirando el medicamento poco a poco. Ok, yo sé que suena un poco así como a la gran, que jodedera, y llevar otra vez al niño con psiquiatra. Así es, muchachos. Los medicamentos, una vez que se dieron, hay que irlo retirando poco a poco. ¿Algún otro comentario aquí o pregunta? Buenos días, doctor. Yo tenía una pregunta con relación a lo que había preguntado ¿A, primero a Nancy. usted a usted la medicaron cuando era niña? No, es que tenía una pregunta con lo que había dicho Nancy de que el niño juega Ok. con alguien más. ¿Qué Oye, pasa si la niña pierde a sus papás, pero, o sea, juega con alguien más, pero no son sus papás? Es por lo mismo, se llama el trastorno del amigo imaginario. Está registrado en la literatura esto, Rita. pero viene a base de, o sea, a base de la pérdida de sus padres. Sí, sí. Es como una especie de autocompensación psicológica de muleta que el niño adopta. Es muy común en los niños que han perdido gente, papás en guerras, en accidentes,
niños que han sido abandonados, a veces hablan con una especie de alter ego durante un tiempo y esto desaparece después. ¿Y cuánto tiempo sería el normal, se podría decir? Puede durar hasta un año o dos, dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿ya? Pero ocurre en niños muy pequeños, ¿ok? Ok. Niños muy Ahí, pequeños, ¿a pues, qué me refiero? Si quieres que te dé un marco de edades, entre 4 y 6. Ya el niño por encima de 6 años empieza a aprender que existe la realidad y que la gente que existe en la realidad son físicos, ¿verdad? Pero sí se llama trastorno del amigo imaginario. Fue detectado por los psiquiatras franceses hace muchos años. Después apareció también este fenómeno en Estados Unidos y en América Latina, ¿vale? sé que si él sigue por más de 2 años con su amigo, eso ya no es normal y ya debería ser tratado. Yo creo, ya debería ser tratado y hacer una terapia un poco confrontación. ¿Quién es este señor, este amigo? ¿Cómo se llama? Dibújalo, ponle nombre, hazme una historia de él. En este caso, el dibujo sería parte de la terapia y sería parte del accionamiento de un insight, ¿ya? Muchas gracias. Sí, de un insight para que el niño empiece a hacer insight de que esto es algo inventado, pero no decírselo uno, sino que él solito caiga. ¿Tú conoces un caso? Este caso tú lo conoces. Sí, pero la nena fue ya tiene 1 año y, o sea, ella juega con alguien más, pero no son sus papás. Entonces Pero, es alguien más, es su amigo, va. ¿pero Y qué edad tiene? ella tenía 3 años, ahorita ya va a cumplir casi los 4. Ok, ¿y sigue el amigo imaginario? Ajá, pero o sea, uno le pregunta y es un su amigo, va. No, nunca menciona a papás ni nada. Ok, ok, ok. Estoy pensando aquí si la llevaría a terapia o no. Creo que todavía no. Creo que yo le Todavía daría un año más. Cuando un año tenga más. sobre 5. Ujú. Sí, ¿es alguien de tu familia? Se podría decir que sí, es familia de mi pareja. Bueno, ok, ok, ok. A la mamá le podrías decir que tú consultaste y que dentro de un año, si la nena sigue haciendo eso, es bueno llevarla con psicólogo, ¿ok? Ah, ok, gracias. Pero todavía vamos a darle un año para que el yo vaya fortaleciéndose y no sea tan duro la entrada del psicólogo, ¿me entendiste? Está bien. Y también tiene mucho que ver el hecho de que crezca sola, ¿verdad? O sea, no tiene a nadie más para jugar. Claro, claro. Muy, muy cierto. La soledad genera también estos amigos imaginarios y de pronto alguien que perdió tan pequeña a papá y a mamá, tienes que entender que hay un hoyo emocional ahí, que no está fácil de llenar eso, aunque haya gente que la cuide, ¿verdad? ¿Y cómo perdió papá y a mamá? Discúlpame la pregunta, ¿accidente? Eh, Fueron asesinados. Entonces me imagino Ya, que sí, algo ya, fuerte fue así me de pronto imaginaba a los algo de dos. eso, pero esperaba, quería que tú me lo dijeras mejor. Yo también he visto niños donde han matado a sus papás y sus mamás aquí en Guatemala. Hace años trabajé en un proyecto de la AID en Villanueva. Trabajé con dos psicólogos aquí de la UCA, me pusieron. Y el gringo me dijo, usted aquí es el dueño del proyecto, usted hace lo que entienda. Sí, le dije, pero yo soy extranjero y me gustaría ver un poco la cultura guatemalteca en niños. Y para eso quiero dos psicólogas que sean mamás. Y me mandaron dos señoras ya grandes que eran mamás. Y las señoras me ayudaron un chorro. María y Marta, creo que se llamaban. Y me ayudaron un montón y trabajé con esos niños y vi de cerca cómo repercute el perder a los papás por asesinato en niños. Rita, un trabajo que yo nunca había estado tan cerca de la muerte en niños como estuve aquí en Guatemala. Mi muestra consistía de niños cuyos padres habían sido asesinados en el mercado, ¿ya? Porque no Y querían pagar la famosa extorsión. Y muchos perdieron a los dos papás, otros perdieron a papá, otros a mamá. O sea, fue una venganza de esta colectiva. Esto fue como en el año 2007, 2008, por ahí. Fue esto.
Y es normal que últimamente, o sea, cuando todo empezó, ella casi no hablaba. En cambio, ahora a veces sí pregunta y ya se volvió como que bien berrinchuda, que todo lo quiere, bien exigente, así demandante. ¿Ok? Ok, lo que está pasando es que tiene una reacción normal ante una situación anormal. O sea, tienes que entender que está pasando esta niña por una especie de trauma. Esto que la nena está teniendo es una especie de trauma. ¿Y no la ha visto ningún psicólogo hasta ahora? No, Yo diría, Rita, ¿puedes abrir tu cámara? Les quiero pedir que cuando me pregunten me abran la cámara. Eh, hola, ¿y ese es tuyo? creo, sí. Lo siento, se vio. Sí, no te preocupes, tranquila, no pasa nada. A mí me encantan los niños. Yo tuve 3, crecieron conmigo 2. Ya es hora de llevar a esta nena, Rita, con psicólogo. ¿Ok? Sí, ok. Porque ella está pasando por todas unas reacciones de estrés postraumático, te cuento. ¿Sí? Mm, Y el estrés postraumático, ya esto caemos en estrés postraumático en niños, tiene ya reacciones de trauma. Entonces debería tener seguimiento con psicólogo. Dile a está bien, tu, muchas gracias. coméntale a tu suegra esto y creo que sería ya útil porque está muy pequeña. Y los niños tan pequeños a veces sí necesitan ayuda. No, que ella no se dio cuenta. Solemos creer cosas así, ¿no? No, que ella está muy chiquita, probablemente. No, ella sí se da cuenta de lo que pasó. Lo que pasa es que no lo puede verbalizar. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, lo entiendo. Vale, está bueno. Gracias. Gracias. Ok, gracias por las preguntas de ustedes, un poco que enriquecen todo esto que estamos explicando. Otros síntomas, otros síntomas en niños. Existen otros síntomas que se visualizan y con los que nos vamos a ver casi siempre. La angustia, la tristeza, como están escuchando en este caso, que nos comparte Rita, ¿verdad? Lo autístico, que significa un poco el alejamiento social, las conductas violentas o hiperactivas, como este caso específico que está explicando Rita, que tiene berrinches, que lo quiere todo. Esta nena que está contando Rita está haciendo definitivamente una reacción ante un estrés postraumático que está sintiendo. Y sí ameritaría una psicoterapia, ¿verdad? Cualquier acercamiento debe hacerse teniendo en cuenta tratarlos como constelaciones o conjuntos de síntomas o estructuras que tienen una relación de interdependencia y de un sentido con afinidad funcional que les hace asociarse con otras estructuras dinámicas, manteniendo su propia identidad para componer unas estructuras psicopatológicas de mayor rango. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los síntomas aparecen a veces en grupos. Aparece angustia, tristeza, hiperactividad, y es normal que una nena como la que contaba Rita tenga todo este conjunto de síntomas y signos ante un evento de pérdida de sus papás. Ella los extraña y ha desarrollado el síntoma de la conducta del amigo imaginario, que es algo bastante inusual, pero entendiendo la situación, ya nos damos cuenta que esto no es inusual lo que le está pasando. Es casi que una reacción normal ante una situación, repito, anormal, como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Así nos encontramos con constelaciones como, aquí me sobra una A, perdón. La de la tristeza y lo depresivo, la de la angustia y la ansiedad, la de los trastornos cognitivos, autísticos y deficitarios, entre otras. Síntomas más frecuentes por los que consulta la familia son trastornos de la conducta, problemas escolares y de aprendizaje y síntomas de expresión orgánica. O sea, dolores, cefaleas en niños, dolores en el cuerpo. El síntoma tiene un componente conductual, de hecho empírico, de fenómeno que ocurre y a ello hay que atenerse en primer lugar. En una primera fase tendremos que saber observarlos y descubrirlos tal como se presentan. Después tendrán interés diagnóstico
clasificatorio, epidemiológico y terapéutico. Ahora, existe una sintomatología de mayor y menor importancia. La menor puede atender a las siguientes síntomas que voy a mencionar a continuación, según Rodríguez Sacristán, que es uno de los psicopatólogos infantiles más famosos de España. Me encanta esta parte, como él la desarrolla en sus libros, y por tanto me la traje conmigo este curso cuando lo monté hace años. Excesiva sensibilidad a nuevas experiencias. Algunas manifestaciones de ansiedad. Dificultades educativas y de aprendizaje. Falta de interés por aprender. Esto todavía sigue siendo una psicopatología menor. No es, significa que no es grave. Conducta regresiva, miedo, llanto. Trastornos psicomotores. Por ejemplo, temblores. Temblores, ¿verdad? Quejas somáticas. Estamos hablando de dolores, para que no se nos quede en el aire. Mentir sobre enfermedades del cuerpo. O sea, inventarse enfermedades que el niño no tiene. Me duele la barriga, por ejemplo. Vamos para acá. Me duele la barriga. Me duele la cabeza. Doctor, perdone, lo de los Sí. temblores es involuntario, digamos. Sí, los temblores son involuntarios todo el tiempo. Los temblores se asocian mucho a miedo, a angustia, ¿verdad? Pero en esta época es muy común eso, que el niño tenga Pero miedo. pueden ser como de felicidad o no. No, los temblores se asocian generalmente a una reacción negativa, Nancy. Ah, ok. Pero se pudiera dar algún caso de un niño que es muy expresivo, ¿verdad? Que cuando se Ajá. emociona mucho con cosas positivas, tal vez tiembla. Pudiera ser. Y es que una sobrina me llamó la atención que justo pasó eso. Le dieron sus regalos de Navidad y parece que fue un regalo así bien grande y que empezó a temblar, que no sé qué, y yo así como, pero me quedé pensando Eh, si era alguna reacción de algo. ¿Qué edad tiene la nena? ¿Qué edad tiene? Tiene 12. 12. Sí. Creo que es muy emotiva, es muy emocional, aunque no es Ujú. muy usual esto temblar ya a esa edad. Esto es más de niños pequeños, ¿ya? Claro, claro. Esta niña nerviosa, Bastante, sí. esta niña se orina en la cama, es ansiosa. No, no serían en la cama, pero sí siempre ha sido bastante nervioso. Nunca la llevaron con psicólogo, ¿verdad? No. Porque Y es este hermanita del que nerviosismo, sí se orina voluntariamente. ¿se orina? No, es hermana del que le comenté la vez pasada que Sí. se orina voluntariamente. Ya. Se orina de día, normalmente, quieres decir. Ajá, exacto. Ese nene tiene necesidad de ayuda, te decía. Sí, lo sé. Orinarse en la noche es patológico, pero orinarse de día ya es para llevarlo, pero ya con psicólogo. ¿Ya? Claro. Ujú. Sí. Ah, sigo. Am, Estábamos aquí en la psicopatología mayor y menor. Mentir sobre enfermedades del cuerpo. Los niños inventan cosas, pero cuando un niño inventa algo es que algo le está pasando. Es que quiere llamar la atención. Los papás se están peleando y el niño trata de detener eso, como no sabe cómo hacerlo. De pronto se acerca a la mamá y le dice, me duele la cabeza. Y la pelea puede terminar. Y el papá, ¿te duele la cabeza? ¿Qué te pasa? Entonces el niño está tratando de inventar algo y de traer la atención hacia él, precisamente, para que los papás dejen de hacer lo que están haciendo. Esto es muy común en familias donde hay peleas entre los papás, que son bastantes. Dificultad de rivalidad con los iguales y adultos, agresividad. Eh, Nadie puede negar que hay rivalidades en los niños, hay peleas, el mundo de los niños es complicado.
en los niños más fuertes, más lindos, son más escogidos, más seleccionados. Los niños gorditos, los niños muy flacos a veces son como despreciados. Los niños que no son bonitos son despreciados. Entonces, todo esto va a crear una serie de líos al niño porque él quiere ser escogido. Él quiere ser apreciado y se siente que no lo es. Y puede crear problemas con la autoestima, puede crear problemas en la relación con otros, lo puede poner agresivo. O sea, solo quiero que recuerden un poco cuando eran niños, para que se den cuenta que a uno le pudo pasar cualquier cosa de esta. Tendencias destructivas, pataletas. Yo les quería compartir algo. Yo fui un niño gordo. Fui un niño gordo. A los gordos los molestan, los joden, los chingan. Terminé peleándome con varios niños a la vez. El defenderme detonó una agresividad que después ya yo no me dejaba y yo me defendía de fuera como fuera, a patadas, a trompones, con la maleta que tenía, pero sí no me dejaba, al punto tal que me cambiaron de grupo porque el agresivo era yo. Oigan esto, hasta que mi mamá habló con la maestra, le dijo, pero disculpe, profesora, él se defiende. Mi papá siempre arriba de mí, ¿verdad? Después aprendí un poco artes marciales y como que ya aprendí que como los varones aprendemos como que tenemos que pelear a veces, ¿no? Y en el varón hay una distinción que el varón se pelea físicamente, mientras que las nenas se dicen cosas, se alan los pelos, no sé qué, pero los varones sí se pelean. Y hay culturas donde los varones pueden ser muy salvajes. La raza negra les quería compartir, en los países donde hay negros, el negro es muy fuerte. Y los niños negros son muy fuertes. Y créanme que pelearse con dos niños negros había que ser muy fuerte. Al principio me penquearon, pero después aprendí a pelear y, y ya había que tener cuidado conmigo porque podía lastimar a cualquiera de ellos. Pero sí es un momento en la vida del niño donde todo esto que les estoy comentando aquí se pone de manifiesto. O sea, te pueden insultar, te pueden ofender, hay días que puedes llorar, otros días puedes temblar, otros días puedes tener miedo, otros días te puede doler todo. Sí veía niños que no se defendían y barrían el piso con ellos y yo traté de que nunca me pasara, ¿verdad? Terminé, en cambio, defendiendo a otros niños. Pero sí les quería compartir eso, que el mundo de los niños no es fácil. Si tienes las orejas un poco grandes, eres orejón. Si tienes la nariz grande, eres narizón. Es una batalla campal con los niños. Los niños suelen ser crueles, sobre todo los varones, y a veces algunas niñas también. Entonces, ¿cómo sobrevivir en ese mundo y no salir trastornado? La película no está fácil. Hay tendencias destructivas también, pataletas, inhabilidad o mala disposición a hacer las cosas por sí mismos, ¿verdad? Ahora, hay una psicopatología mayor, ¿verdad? Vamos a ver a continuación. Vamos a ver la psicopatología mayor. A ver, vamos a agrandar la letra. ¿A qué le llamamos una psicopatología mayor? Retraimiento extremo, apatía, depresión, duelo. Duelo, ojo, aquí cae una psicopatología mayor, el caso que Rita estaba contando. Duelo y tendencias autodestructivas o hacerse daño. Aquí podemos poner los cortadores, aquellos que se cortan. Para mí esto sí ya es psicopatología mayor. En Guatemala se dan estos casos un chorro de los adolescentes que se cortan, niños que se cortan, ¿verdad? Aquí yo vi unos 3 casos hace un tiempo atrás.
Importantes fallos en el aprendizaje, dificultades en el lenguaje. El tartamudeo se considera una psicopatología mayor, ¿verdad? La conducta antisocial, incontrolable, agresiva, destrucción, mentira crónica, hurto, crueldad intencionada con animales. Esto es grave en un niño. Lo voy a poner en amarillo. Esto es grave en un niño. Igual que esto de el primer punto. Es grave también. Grave, pero que necesita ayuda ya, pero ya. Los cortadores, porque se pueden ir a parar al hospital con esto de cortarse, se cortan una vena mal cortada, empiezan a salir los borbotones de sangre y hay que llevarlo corriendo al hospital. Severas conductas obsesivo-compulsivas, fobias. Hay fobias que son menores, fobias a las lagartijas, fobias a las cucarachas, pero hay fobias graves como son fobias al contacto social. Rituales, hay rituales graves. Fantasías, aquí puede haber rituales de cortarse. Aquí se conecta este punto con este. El ritual puede ser un ritual de cortarse para sentirse mejor. Oigan qué locura esta la que estoy diciendo, pero así es. O sea, ¿cómo es posible que cortarse las muñecas en el caso de los varones y cortarse los muslos en el caso de las chicas, haga sentirse mejor? Porque cortándose la persona desahoga esa angustia que tiene. Suele ocurrir mucho con niños border y adolescentes border. Si bien en el niño todavía no se puede diagnosticar un border, va camino de ese diagnóstico. Ya el adolescente ya podemos hablar de un border. Hay algunos psiquiatras que diagnostican el borderline en la adolescencia. Y tiene mucho que ver con estas conductas de cortarse. Se dice que en el momento que se corta la persona se está disociando. Entonces, como se está disociando, se puede llegar a cortar demasiado y se puede morir también. A consecuencia de eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Nos vamos a receso, regresamos en 15. Así no me dicen que después no les doy receso. Regresamos en 15, muchachos. Entendido.
soberanos. Soy la rumba que vuelve triunfante, borracha en coñac y en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del bulevar. Vuelvo a Cuba que todo ha cambiado, lo sé, con carencias de mal y pasión. Corea. Bueno, seguimos. 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 Doctor, buenos días. Sí, buen día. Disculpe con una duda. ¿Cómo ¿Qué no? repercusiones puede tener en una persona que de adolescente tuvo problemas autodestructivos? Se cortaba las manos, pero nunca fue tratada. ¿Puedes poner tu cámara, perdón? ¿Sí? Gracias. Hola. Buenos días, doctor. ¿Qué edad tiene este individuo? Ahorita ella tiene 22 años y cuando ¿Ok? se hacía daño tenía aproximadamente 13. Ok. ¿Y qué tú quieres saber? ¿Qué repercusión tiene lo que pasó allá, ahora en la era actual? Sí, porque ella nunca fue llevada al psicólogo. Ella solo cuando se enteraron de todo esto, solo me acuerdo que la regañaron, la comenzaron como a revisar todos los días, que ella no se siguiera haciendo daño, Ajá. pero jamás fue tratada ni llevada a terapia. La tenían que haber llevado. Algo pasó ahí que puede estar aquí en ella todavía. ¿Es una persona cercana a ti? Sí, No eres tú, ¿verdad? no, no soy yo. Ok. Puede ser que tenga todavía esos motivos, esos focos dinámicos que la llevaron a hacerse eso, ¿ya? Ujú. Y puede ser que ya no. La gente hace lo que se llama remisión espontánea, algunos problemas que tiene, y logra resolver problemas, pero la experiencia dice que el adolescente que hacía eso, porque era adolescente, ¿no? Sí, Generalmente va a tener problemas después si no es atendido. Ella se debería revisar. ¿A qué se dedica ella? ¿En qué trabaja? ella ahorita trabaja en un call center. Y actualmente, ¿cómo la ves? Pues a veces tiene algunos cambios de humor. Yo a veces he tratado con ella de hablar sobre terapia y todo, y ella rotundamente se niega. Ella nunca ha querido, todavía hace un tiempo le hablé sobre que si me podía ayudar para participar en un caso, y me dijo que no, que ella no podía, que yo buscara a alguien más. Me dijo. Bueno, querida, hay que esperar a que ella grite o pida la ayuda a ella. ¿Te das cuenta? La vida Ujú. me ha enseñado que a veces ofrecerle la ayuda a alguien que no la quiere, lo mejor que puede hacer es estar ahí, presente, y el día que te pida la ayuda, tú se la das. ¿Ya? Ah, muy bien. No tú personalmente, porque tú eres su amiga, sino Ujú. buscar a alguien que la vea. Pero mientras tanto, por mucho que tú te desgastes, no va a aceptarla. Lamentablemente, en la vida real la gente funciona así. ¿Ya? Ok. Pero lo más recomendable sí sería que ella buscara ayuda, ¿verdad? Lo más recomendable es que buscar ayuda porque algo pasó en ese pasado que la puede estar afectando en el presente, definitivamente, ¿verdad? Ah, ok. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Vale, gracias. Am, seguimos. Estamos hablando de las cosas graves que pueden ocurrir en los niños, ¿verdad? Y yo les comentaba, retraimiento extremo, apatía, depresión, duelo. Esto es grave. Un duelo en un niño, como hablábamos hace un rato, y mientras más pequeño es,
más problemático se hace, porque el niño no tiene herramientas, él no tiene una especie de concepto de vida como para explicar qué pasó, si mataron a sus papás, si los asesinaron, quién va a explicarle a un niño pequeño. Está muy difícil de explicar y él autoexplicárselo todavía es más difícil. La conducta antisocial ocurre mucho en barrios de bajos recursos. Hay pandillas del barrio, no estoy hablando de las pandillas del crimen organizado, ¿no? Pandillas del barrio pueden llevarlos a cometer hechos antisociales, a robar, a asaltar, ¿verdad? Esto es objeto de atención psicológica, claro. Tuve hace años un caso de una pareja que tenían 3 hijos. El hijo más pequeño no solo consumió la marihuana, sino que la vendía en el colegio. Y entonces se les fue de control a ellos. Hubo que sacarlo a aquel colegio, lo metieron en una clínica, en teoría, en un albergue de eso, donde meten a los adolescentes incontrolables, lo sacamos de allí, lo vimos en terapia, ¿verdad? Aquí estaba todo mezclado con lo que era adicciones, conducta antisocial, incontrolable, agresivo, ¿verdad? Severas conductas obsesivo-compulsivas, fobias, rituales, fantasías como esta fantasía de esta nena que refirió Rita, que ella desarrolla fantasías del amigo imaginario. Aquí caería el amigo imaginario. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Todavía se da en varios continentes el tema del amigo imaginario, sí se da. Todavía se da, ¿verdad? Exhibicionismo sexual, o sea, personas que muestran los genitales, asaltos sexuales a otros, hipersexualidad. Esto se da muy poco, pero a veces se da. Niños que han violado a hermanitas pequeñas, o un niño de 8 años o de 10 que visitaba una casa y tocaba sexualmente a una niña de 3 o 4, estas cosas se dan. Lamentablemente se siguen dando en el mundo actual. Niños que crecen en hacinamiento, ¿verdad? El hacinamiento propicia todo esto, vamos a ponerlo aquí como causa casi que primaria, ¿verdad? Ya Julia Guerra habló en su época del hacinamiento. El hacinamiento sigue siendo algo jodidamente también actual. ¿Qué cosa es el hacinamiento? Por la pobreza, muchos hijos viviendo en una casa, ¿verdad? Exactamente eso, ¿sí? Graves enfermedades de base somática, fallos en el desarrollo somático del niño. ¿Alguien conoce alguna historia en Guatemala de niños tocando a otros niños? Me refiero sexualmente, porque acá en Guatemala se registran muchos casos de esto. Hoy están un poco dormidos. Creo que se acostaron muy tarde ayer. Este día Licenciado, feriado lo vamos a tener que correr para el sábado. Dígame, Sara. licenciado, Sí, buenos buenos días. días. Fíjese que yo tengo una ¿Puedes amiga abrir tu cámara, por que favor? sí, sí, Gracias. Ok. yo tengo una amiga que cuando ella era niña, su hermano mayor la violó. Ella tenía más o Todo menos ese está. 8. Ajá, Sí, ella más o menos tenía 8 años y su sí. hermano creo que 11 o 12. Y él, o sea, su puro hermano, ¿verdad? Hermano de sangre, y él la violó. Y nunca fueron con el niño al psicólogo, nunca pasó nada con eso. No, no, y ella, digamos, hasta la fecha, ella tiene serios problemas, Claro que tiene ¿verdad? serios Ella problemas. ha estado Aquí en en Guatemala, terapia Sara, por cuenta se de da ella y mucho todo. eso de que hermanos mayores tocan y violan a las hermanas pequeñas. Eso aquí es muy clásico, te cuento. Ujú. Y ella tiene problemas de adicción, La tiene descontroló totalmente. problemas de ¿Qué edad sobrepeso, tiene ella? tiene un ¿Qué montón edad de tiene ahorita? problemas. Ella tiene 35. Uy, 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 uy. Aquí nunca la vio nadie, Ujú. nunca recibió atención. No, y digamos también en
su adolescencia, su mamá falleció, Ajá. el papá pues los abandonó. Entonces Le realmente pasó de sí, todo, ella tuvo le una pasó de todo. niñez bien difícil. Ajá, Y ella tiene sí, sí, le esposo, pasó tiene de hijos, todo y hasta la fecha. No, ella es no soltera, tiene ni no, no hijos, ni tiene hijos marido, ni tampoco. nada. ¿Y en qué No, trabaja? ahí sí que ni familia. Trabaja en un call center. Y vive sola. Eh, vive con, vive con el hermano, pues porque como que cuando la mamá falleció les dejó la casa y viven juntos, ¿verdad? Pero el hermano sí se casó y tiene una nena y viven todos juntos, pero igual siempre se están peleando y siempre se hacen reclamos y todo, ¿verdad? Ahí el vínculo entre ellos dos, este hermano es el que la violó, ¿verdad? Sí, ajá, Ahí ese vínculo entre ellos dos está roto hace años. sí, Y por lo sí, menos ella ella misma tendría dice, que sanar esto. Ella tendría que ir y hacer su terapia y sanar esto. Si no, ese vínculo no se va a componer nunca y ella va a seguir jodida. Porque ella sí, se y siente ella que ha está mal tratado por lo que tú estás porque diciendo. ella sí va a terapia, ha tratado, ha buscado por su cuenta, pero creo que es algo que no logra Va a superar, terapia. ¿verdad? Porque ya tiene años de estar bien. Sí, Va a sí, va a terapia terapia. y no logra superar Y eso. Algo anda bueno, mal ahí. No sé qué terapia están no, haciendo con ella, pero sí, con una psicoterapia bien hecha, ella podría mm, superar eso bastante bien. Es mi ujú, hipótesis. Con una terapia bien ujú. realizada, ella podría superar eso. Tal vez no está yendo con la persona adecuada y debería cambiar de terapeuta. ¿Ya? Sí, yo le he dicho eso, ¿verdad? Porque ella me cuenta y todo, yo le digo, o sea, ya tanto ¿Qué tiempo y tiempo lleva en terapia no logra ella con esa superar eso. psicóloga o psicólogo? Ah, tiene como año y No, medio de ir no, con la no. Si psicóloga. no ha podido resolver el problema es porque esa persona no tiene esa capacidad de poderla ayudar y yo ella me buscaría otro. Sugiérele que Ujú, busque ujú. otro y yo te puedo buscar quien la vea. ¿Sí? Ah, bueno, Y si quiere muchas una mujer, gracias. le Le podemos voy a buscar una comentar. mujer y si quiere un hombre, le podemos buscar un hombre, ¿vale? Bueno, está bien. Gracias, Sí, licenciada. gracias. Como se dan cuenta, gracias Sara, como se dan cuenta, estos temas que pasan en la niñez los sigue uno arrastrando. Si no encuentra la persona adecuada que lo ayude a uno con eso, los sigue arrastrando toda la vida. Estos problemas de violaciones en la niñez, que como se dan cuenta aquí los pone este señor, exhibicionismo sexual, asaltos sexuales a otros, aquí esto está hablando exactamente de violaciones, está considerado sintomatología grave, ¿verdad? Graves enfermedades de base somática, fallos en el desarrollo somático del niño, ¿verdad? Por ejemplo, que un niño no crezca, ¿verdad? Que un niño no pueda jugar con los demás porque lo tumban, se cae y siempre se está cayendo. O una niña no puede jugar porque siempre se está cayendo, ¿verdad? ¿Y qué hace esa niña siempre sentada? Es que está enferma, no puede jugar. No, hombre, eso hay que ver qué tiene. Los niños tienen que jugar y caerse y pararse, ¿verdad? Ok, ¿algún comentario aquí? Como se dan cuenta, como se dan cuenta, hay casos que ameritan que los vea un psicólogo y esto no ocurrió en la infancia. Y la gente sigue llevándose los problemas después cuando es adulta. A punto tal como el caso de Sara, de esta su amiga que tiene 35 años y todavía anda como que hay una parte de su vida como que está detenida. O sea, 35 años, no hay un esposo, no hay hijos. O sea, no es que todo el mundo se tiene que casar y tener hijos, no quiero decir eso, pero 35 años creo que ya es hora, el mínimo, de tener un compañero, ¿no? Comprendo que hay gente que no se quiera casar, que hay gente que no quiera hijos, pero para mí sigue siendo algo normal casarse, tener hijos. O sea, vengo de una generación donde esto es lo normal, muchachos, ¿entienden? Aunque puedo entender que, bueno, que las cosas cambiaron, los tiempos cambiaron, hay gente que no se quiere casar, hay gente que no quiere hijos y toda esa historia. Entiendo, comprendo.
Pero, como se dan cuenta, esta chica sigue viviendo con el agresor de cuando era niña. No sé cómo me iría con mi hermana, que todavía la edad que tiene súper alega y se pelea conmigo. Si yo le hubiera hecho una cosa como esa, no sé qué hubiera pasado conmigo y ella. La relación sería un caos. Actualmente es bastante buena, pero si hubiera pasado una cosa así entre nosotros dos, la relación sería un caos. ¿Por qué? Porque el pasado lo alas y te vuelve a salir en el presente. Aquellos vínculos que fueron patológicos en el pasado, te los traes al presente, ¿verdad? Nadie puede negar esto ya. ¿Ok? Causas psicológicas de desórdenes mentales en niños. Lo experiencial. Vamos a ver a qué se le llama aquí lo experiencial. ¿Por qué se enferma un niño? ¿Por qué aparece un signo o síntoma? ¿Qué causas pueden crear todo esto? Creo que acabamos de escuchar varios ejemplos de los compañeros, muy buenos, por cierto, de por qué una persona puede llegar a tener hasta un trauma, ¿verdad? Se trata de una concreción de lo existencial vivido. Recordemos que toda experiencia es un fenómeno subjetivo y empírico en que participa el conocimiento y lo afectivo, y siempre es algo vivenciado que provoca algún cambio en la persona. O sea, el evento o trauma tiene que ser vivido, sentido. Ciertas experiencias tienen el carácter de patogénicas y pueden desestabilizar el proceso madurativo de la personalidad, llegando a veces a provocar su desorganización. A este tipo de experiencias Freud las llamó experiencias traumáticas definidas como experiencia vivida, lo voy a poner en amarillo, que origina respuestas inadecuadas. Experiencias que llevan implícito un correlato de ajuste o adaptaciones y provocan, 1. Cambios emocionales y cognitivos pasajeros o duraderos y que dan un sello de lo problemático o el trastorno, con una dinámica de reacciones. En segundo lugar, capacidad dinamizadora de las experiencias de, ahora viene el cuadro más adelante, y 3, la intensidad de la vivencia, del significado que tenga para el niño, del momento de evolución en que se encuentre, de las contingencias o sucesos que preceden o siguen al suceso experiencial. Vamos a explicar un poco esto. 1. Cambios emocionales y cognitivos pasajeros o duraderos y que da un sello de lo problemático o del trastorno, con una dinámica de reacciones. Cambios de colegio, como mencionar aquí, cambios de colegio, experiencia de bullying, por ejemplo, divorcio, papás que se pegan, o sea, toda una serie de elementos, ¿verdad? Que pueden crear signos y síntomas. En segundo lugar, la capacidad dinamizadora de las experiencias de, ahora viene el cuadro 15, veamos el cuadro. Este es el cuadro 15. 1. Relaciones personales defectuosas, sobreprotección, severidad, carencia afectiva. Los niños sobreprotegidos son siempre un problema porque ellos quieren que todo el mundo los consienta y que todo el mundo haga lo que ellos quieren. El niño sobreprotegido o niña sobreprotegida va a tener un chorro de problemas durante toda su vida. Si eso nunca se trabajó, cuando llegue a la edad de la adolescencia va a pasar lo mismo, y si llega a la adultez, a la hora de la elección de la pareja, solo va a poder tener un novio que la aguante y la consienta. Si no tiene un novio que la aguante y la consienta, no va a poder convivir con nadie. Este tipo de mujer busca hombres que la consientan
y se portan mal deliberadamente y tratan mal a la gente deliberadamente. En el caso de los varones, igual, es la misma historia. Es una prolongación de aquello que no resolviste de niño, ¿verdad? Falta de elementos propios de desarrollo. O sea, por ejemplo, la socialización. Socialización. ¿Verdad? Por ejemplo, es que mi novia, ¿sabe qué? Ella se crió en su casa, le pagaron profesor para que fuera a su casa, así fue pasando los grados. ¿Y qué pasa? Tiene problemas graves con la socialización. Si la lleva a una fiesta y hay gente que no le gusta, quiere que nos vayamos. Claro, porque jamás se socializó como tenía que haber sido. ¿Me entienden esto? Aquello que no se desarrolló en la infancia o adolescencia, lo seguimos arrastrando hasta la adultez. Y nos sale como fantasmas. 3. Aprendizaje desfavorable de las funciones corporales. Ejemplo, control esfinteriano. El niño se orina en la cama a los 8 años, hay que llevarlo a psicólogo. Si lo sobreprotegemos, no lo estamos ayudando. Si lo sobreprotegemos, no va a entender que lo que está haciendo tiene que asumirlo. Y el psicólogo nos dirá qué podemos hacer con él, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muchachos. Y 25, aquí, hasta aquí vamos a dejarlo. Tengo clase de traje y probablemente ustedes también, ¿verdad? Nos estamos viendo mañana, creo, ¿verdad? Sí, mañana a la misma hora. Mañana nos estamos viendo. Chao, chao. Muy buen día. Tráiganme preguntas de niños para mañana. Que tengan buen día. Cuídense mucho. Buen día. Buen Chao, día. chao. Feliz día. Buen día.